Me voy a referir en esta charla, en este taller, al diablo como padre de la mentira, cómo liberarnos de él, y luego sobre el libre albedrío. En el Evangelio de San Juan, Juan 8:44, Jesús les dice a unos fariseos: vosotros sois del padre diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Y son hijos del diablo no por haber nacido del diablo, sino porque desean sus deseos. El diablo era homicida y los fariseos deseaban matar a Jesús porque decía la verdad. El diablo envidió al hombre y mató al hombre. El diablo vestido de serpiente, como leemos en las Sagradas Escrituras, vestido de serpiente, le habló a la mujer y mediante esta conversación la mujer envenenó luego al varón. Y murieron por escuchar al diablo, al que no habrían escuchado si no hubiesen querido escuchar si hubiesen querido escuchar al Señor, a Dios. En efecto, el hombre puesto entre el que los creó y el que los hizo caer, debió obedecer al Creador, no al engañador. El diablo, pues, era homicida desde el inicio. Comenta San Agustín, comentario del Tratado 17, comentarios a Juan 8, 37, 47. Homicida se llama al diablo no armado de sable, no ceñido con espada. Vino al hombre, sembró una palabra mala y lo mató. Entonces, no supongas, dice San Agustín, pues, que no eres homicida cuando persuades a tu hermano a hacer maldades. Si persuades a tu hermano a hacer maldades, lo matas. Entonces, los que desean hacer los deseos del padre diablo se ensañan contra la carne porque no pueden hacerlo contra el espíritu. Él era homicida desde el inicio y nunca se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. También dice San Agustín, cuando el diablo profiere la mentira, lo hace porque es mentiroso. Evidentemente, el diablo mismo habla de lo propio porque es mentiroso, un farsante. El Señor ha llamado al diablo padre de la mentira. ¿Y qué significa esto? San Agustín nos enseña: no todo el que miente es padre de su mentira, ya que si de otro recibiste una mentira y la dijiste, tú has mentido ciertamente, profiriendo la mentira, pero no eres padre de esa mentira, porque de otro recibiste la mentira. En cambio, el diablo fue mentiroso por sí mismo. Él en persona engendró su mentira. A nadie se lo oyó, porque no hay verdad en él. Es verdad. Retirándose de la verdad no tiene la verdad. Y añade San Agustín,
Tú eres quizás mentiroso porque dices una mentira. Si del diablo has recibido lo que dices y has creído al diablo, eres mentiroso, pero no eres padre de la mentira. Él, en cambio, sí es padre de la mentira. Como Dios es padre de la verdad. Y entonces aconseja San Agustín: retiraos del padre de la mentira, corred al padre de la verdad, abrazad la verdad, para que recibáis la libertad. Con todo, no hay que transformarse en los oyentes del diablo, porque serán hijos del diablo, que es padre de la mentira y que él mismo ha engendrado. Comenta también San Agustín: ¿quién es Dios? Escucha la palabra de Dios, y si no la escuchamos no somos de Dios. Los que escuchan la palabra del diablo son hijos del diablo. Y sigue el santo: somos de Dios porque Él mismo ha creado al hombre, porque Él mismo es fundador de la naturaleza. Él mismo es el creador de la carne y del alma. No obstante, no somos de Él cuando imitamos al diablo y nos hacemos hijos del diablo. En síntesis, reflexionemos a quién escuchamos. El Señor nos ha dicho: quien es de Dios, escucha la palabra de Dios. Vosotros no escucháis precisamente porque no sois de Dios. Somos de Dios porque por la adopción regeneradora renaceremos de Dios. A esto se refiere lo de quien es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y si no la escuchamos, precisamente porque no somos de Dios o no estamos con Él. Solo si escuchamos como hijos de Dios podemos liberarnos de las ataduras del pecado. Pero aquellos que quieren permanecer escuchando al padre de la mentira serán hijos del diablo, esto es, de sus pecados. Los hijos del diablo deben saber que van a morir como tal y que no gozarán de la regeneración mediante la que serían hijos de Dios, esto es, nacidos de Dios. ¿Y cómo liberarnos del diablo? La gracia de Cristo vence al diablo. Escribe San Pablo en 2 Timoteo 4, 7, 8. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor. El apóstol nos quiere hacer comprender que la corona de la justicia, es decir, de la victoria, la tendrán aquellos que luchan por ella. Y es algo que se dice en muchos versículos de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿contra quién luchamos? Es necesario saber bien quién es el enemigo, a quién debemos vencer para ser coronados de justicia. Pero aparte de saber quién es este enemigo, debemos seguir y oír a quién lo ha vencido y quién nos ayudará a vencerlo. Y ese que debemos seguir es a Cristo. El evangelista Juan nos dice en 2 Juan 1:3: a quienes amo según la verdad, no solo yo, sino también cuanto conocen la verdad, a causa de la verdad, que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, Padre, de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Cristo es realmente la virtud
y la sabiduría de Dios. El Verbo por quien fueron creadas todas las cosas. El Hijo unigénito de Dios, que permanece inmutable siempre sobre toda criatura. Pero cuidado, si bajo Dios está el Hijo único que no pecó, bajo Él también están las criaturas pecadoras. Están los buenos, están los malos, cuyo padre es el príncipe de la mentira, el diablo, de los malos. El diablo defraudó nuestra naturaleza, no obstante, el Hijo único de Dios se dignó tomar esa misma naturaleza para que por ella misma el diablo fuera vencido. Y así Juan, el evangelista, en Juan 12:31, nos expone: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Debe entenderse esto, que haya sido arrojado del mundo como lo conocemos, debe entenderse esto, no es que haya sido arrojado del mundo como lo conocemos, sino que arrojado del alma de los que viven unidos a Cristo. Y no aman al mundo, del príncipe del mal amigo, de los que aman los bienes temporales que se poseen en este mundo visible. No debe entenderse que este príncipe del mal sea dueño de este mundo, sino que es el príncipe de las ambiciones con la que se codicia todo lo mundano, todo lo pasajero. Claro, el diablo busca someter a los que aman los bienes mundanos y se olvidan de Dios eterno. Como dice San Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. Por este apetito reina el diablo en el hombre y posee su corazón. Esos son los que aman este mundo. Pero se renuncia al diablo, que es el príncipe de este mundo, el príncipe del mal, cuando se renuncia a las corrupciones, a las suntuosidades y a los ángeles de la maldad. No olvidemos que el Señor nos ha dicho: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Pero debemos conocer el modo como vencer al diablo. Porque hay muchos que dicen: ¿cómo podemos vencer al diablo si no lo hemos visto, si no lo vemos? Nuestro modelo es Cristo. Él se mostrará cómo vencer a los enemigos invisibles. San Pablo nos dice, Colosenses 2:15, y una vez despojado a los principados, a las potestades, por los poderosos, las exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Vencemos a las potestades, o sea, el poderío, hostiles, invisibles, cuando vencemos las apetencias invisibles. Y por eso, cuando vencemos en nosotros la codicia de los bienes temporales, necesariamente vencemos en nosotros al que reina en el hombre por esa codicia. Así el pecador es alimento para el diablo. No seamos este alimento, si no queremos ser devorados por él. Alimentos del diablo son las malas costumbres, la malicia, la soberbia, la impiedad. Estas cosas nos hacen como él. Esto es igual a él. Y se somete a él para llevarle al fuego que tiene preparado el diablo para los que son como él. Y así nos recomienda San Pablo, Efesios 6:10-12. Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo.
porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Entendemos que el apóstol nos dice que la lucha o el combate es contra los poderes externos. No peleamos contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes y potestades de este mundo, los gobernadores de estas tinieblas, contra los malvados espíritus que habitan, dice, en las alturas. Pero aquí hay que entender qué quiere decir el apóstol con las alturas. Trata de decir donde se forman los vientos, las nubes, las borrascas, los torbellinos, lo que llamamos comúnmente cielo cuando levantamos la vista y miramos hacia arriba. Digo esto para que nadie piense que los demonios habitan en el cielo donde habita Dios. El apóstol llama a los demonios espíritus del mal. También dice que son dominadores de este mundo tenebroso, porque le llama tenebroso a los pecadores a quienes los demonios dominan. Por eso también dice Pablo en Efesios 5:8, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Tenemos además que estar precavidos y atentos a estos que buscan seducir a las almas sencillas, que buscan captar a alguno que puedan engañar, haciéndole creer que conocen las Escrituras para hacerle caer en la trampa de malas interpretaciones de las Escrituras, para que al no saber entender y responder, sea arrastrado por ello al engaño. De ahí que es necesario formarse para no ser un alma ignorante. Es por eso importante, para no caer en engaños, conocer nuestra doctrina, nuestra fe católica, para estar protegidos de las malas influencias. Decía antes que el apóstol nos habla de que estamos en combate contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Ciertamente es preciso creer que nosotros luchamos contra el diablo y sus ángeles que se gozan en nuestra perturbación. Pero ya he aclarado lo que quiere decir por altura, que no es el celo de las cosas celestiales. Esto es para no confundirnos, para no aferrarnos o para no estar aferrados, ¿verdad?, a las cosas que no existen, pero sí estar aferrados a las verdaderas cosas celestiales. Es decir, caminando en los preceptos espirituales de Dios. Luchemos contra los espíritus malos que tratan de arrojarnos de allí. Muchos nos hemos de preguntar, ¿cómo podemos luchar y vencer a los enemigos que no vemos? Para que no piensen los necios que peleamos con el aire. Así escribe San Pablo en 1 Corintios 9, 26, 27. Así ejerzo el pugilato, no como dando golpes al aire o en el vacío, sino que golpeo en mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Quiere decir el apóstol que para vencer al diablo y al mundo hay que mortificarse. No estoy hablando de torturarse, pero hay sacrificios, pero hay que hacer sacrificios si queremos vencer al mundo malo. Pues este mundo puede dominarnos con sus placeres ilícitos, con sus esplendores y curiosidad malsana, puesto que los placeres perniciosos de este mundo esclavizan a los amantes de las cosas temporales y le obligan a servir al diablo y a sus ángeles. Pero si hemos renunciado a todas estas cosas, hay que hacer sacrificio. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer sacrificio? ¿Cómo podemos sacrificarnos?
Pero quizás alguien se pregunte esto: ¿qué hacer? Esto puede fácilmente entenderse y realizarse si primero nosotros nos sometemos a Dios con buena voluntad y sincera caridad. Verdad es que toda criatura, quiera o no, está sometida a su único Dios y Señor. Pero se nos amonesta que sirvamos al Señor nuestro Dios con plena voluntad. Porque el justo sirve libremente, el injusto forzosamente, pero todos sirven a la divina providencia. Unos obedecen como hijos y hacen así lo que es bueno. Otros trabajan encadenados como esclavos y se hacen con ellos lo que es justo. Así el Dios omnipotente, Señor de la creación entera, que como está escrito, hizo todas las cosas muy buenas, como dice el Génesis 1:31, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Las ordenó de tal modo que hacen el bien por las buenas o por las malas. En efecto, lo que se hace con justicia, bien se hace. Con justicia son bienaventurados los buenos y justamente padecen los malos. No obstante, Dios hace el bien a todos los buenos y a los malos porque todo lo hace con justicia. Bueno, son los que con toda su voluntad sirven a Dios. Con todo, una cosa es hacer lo que la ley ordena y otra padecer lo que la ley impone. Por eso los buenos actúan según las leyes y los malos padecen o sufren según las leyes. Sucede a veces que nos angustiamos porque sentimos que a pesar de nuestro buen camino en la fe, tenemos sufrimiento y padecimientos que nos hacen la vida áspera. Aquí voy a tomar unas palabras de San Pablo a los Romanos 5:3-5 que dice: mas aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Ciertamente en esta vida donde hay tantas tormentas, los hombres justos y buenos no solo pueden tolerarlas con ánimo tranquilo cuando nos pasan cosas, sino que también pueden gloriarse en la caridad de Dios y no los bienes temporales, que solo trae esa alegría pasajera. Estos padecimientos nos ayudan a purificarnos y a conocer el bien que Dios realiza por medio de estos acontecimientos. El Señor nos dice en Mateo 25:21, el que pueda, pues entienda y entre en el gozo de su Señor. Es decir, gustar la dulzura divina y en el olvido de las cosas terrenas, mundanas y todo lo que nos lleva a alejarnos de Dios y poder decir, como en el Salmo, ese Salmo hermoso 41:2, de todo corazón: como desea el siervo la fuente de agua, así te desea mi alma, oh Dios. Finalmente hemos de vivir en la fe recta y en la acción buena. Dejemos que nuestra alma se someta a Dios y así reducir el peligro del mal del diablo. La fe es la primera que somete el alma a Dios. Después, los preceptos para vivir bien, cuya observancia afirma la esperanza, nutre la caridad y comienza a iluminar lo que antes solo se creía. Dado que el conocimiento y la acción hacen al hombre feliz, así como hemos de evitar el error en el conocimiento, hemos de evitar la maldad en la conducta.
Pues yerra quien piensa que puede conocer la verdad cuando vive perversamente, porque iniquidad es amar este mundo y estimar en mucho lo que nace y pasa, así como desearlo y trabajar para conseguirlo. Regocijarse cuando abunda, temer que perezca y entristecerse cuando perece. Una vida tal no puede contemplar aquella verdad pura, auténtica e inalterable, ni adherirse a ella ni permanecer con ella para siempre. Por tanto, antes de que se purifique nuestra mente, hemos de creer lo que aún no podemos entender, pues con razón dijo el profeta Isaías 7:9, si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Es decir, si no creyereis, no entenderéis. Creamos pues en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, personas eternas, inmutables. Esto es, un solo Dios, Trinidad eterna, en una única sustancia. Dios del que todo y por quien todo y en quien todo existe. Y el último punto que voy a tratar es sobre el libre albedrío, que viene bien después de este tema. Dice un versículo del Eclesiástico, él fue quien al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propio albedrío. Eclesiástico 15:14. Como está escrito en el Evangelio, todo fue creado por él y sin él nada se hizo, según el evangelista Juan 1:3. Él se compadeció de nuestra flaqueza que no es obra suya, sino que hemos merecido por nuestra voluntad. Pues Dios hizo al hombre inmortal y lo dotó del libre albedrío, como leí de Eclesiásticos 15:14. Ya que no sería perfecto si hubiese tenido que cumplir los mandamientos de Dios por la fuerza y no de agrado. Me preguntan sobre qué puedo decir del libre albedrío. Potestad de obrar libremente tras reflexión y elección, y respondo lo que dice alguien que sabe hablar de esto, que partí tocando el tema a través de la lectura de lo que nos enseña San Agustín de Hipona. Como sabemos, San Agustín fue uno de los pensadores más influyentes de su época. En la Edad Media, y leyendo su obra del libro Arbitrio o Voluntad, Razón y Sentido, escrita en el año 391, podemos opinar que es considerada una de las más importantes sobre el tema del libre albedrío. Por eso lo he tomado de él. En el libro 2 de la obra de los libros de San Agustín, aborda el tema del libre albedrío de manera profunda y detallada. Según él, el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de elegir entre el bien y el mal, y es la base de la moralidad y la responsabilidad. Además, San Agustín sostiene que la voluntad y la razón están estrechamente relacionadas. La razón es la que nos permite conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y la voluntad es la que nos permite elegir entre una u otra opción. Sin embargo, la voluntad no es completamente libre, ya que está condicionada por nuestras pasiones, nuestros deseos. Y así, para San Agustín, Dios es el creador del libre albedrío y su influencia es fundamental en nuestra capacidad de elegir el bien. Según él, Dios nos da la gracia necesaria para elegir el bien, pero nos da también la libertad para elegir el mal si así lo deseamos. San Agustín considera que la responsabilidad moral
es una consecuencia directa del libre albedrío. Si tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, también tenemos la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras elecciones. La moralidad no es algo impuesto desde afuera, sino que es una elección libre y consciente. En resumen, el libre albedrío, según San Agustín, es una capacidad fundamental del ser humano que nos permite elegir entre el bien y el mal, y es la base de la moralidad y la responsabilidad. La relación entre la voluntad y la razón, la influencia de Dios en nuestra capacidad de elegir y la importancia de la responsabilidad moral son algunos de los temas clave que aborda este libro, del libro Arbitrio de San Agustín. Por tanto, puedo resumir que San Agustín nos enseña que el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de elegir entre el bien y el mal, como ya lo he dicho. Según él, el libre albedrío es un don divino que nos permite ser responsable de nuestras acciones acerca de Dios. En su análisis defiende la idea de que el mal no es una entidad en sí misma, sino que es la ausencia de bien, y que el ser humano tiene la capacidad de elegir entre ambos. Sostiene que el mal no puede ser atribuido a Dios, sino que es responsabilidad del ser humano. Para San Agustín, el libre albedrío es fundamental en la relación del ser humano con Dios. Según él, Dios nos ha dado la capacidad de elegir, como ya dije, entre el bien y el mal, y es nuestra responsabilidad utilizarla de manera correcta. Y sostiene que la elección del bien nos acerca a Dios, mientras que la elección del mal nos aleja de Él. Finalmente, el libre albedrío es la clave en la ética, según San Agustín, ya que es la capacidad que tiene el ser humano de elegir entre el bien y el mal. Según él, la elección del bien es lo que nos permite ser virtuosos y acercarnos a Dios, mientras que la elección del mal nos aleja de Él y nos lleva a la perdición. Por tanto, la ética, según San Agustín, se basa en la elección del bien y en la responsabilidad que tenemos como seres humanos de utilizar nuestro libre albedrío de manera correcta. Bien, ese es mi tema de hoy. Está grabado aquí en YouTube. Los dejo para que puedan reflexionar. Pueden volver a oír. Y para mí, en lo personal, es importante también si pueden suscribirse a mi canal de YouTube, para así estar atentos cuando yo suba otro YouTube, que hay más de 100 comentarios distintos. Muchas gracias y que Dios nos ayude.